electrocardiograma es una prueba que se realiza para registrar la actividad eléctrica del corazón. Cada latido produce una actividad eléctrica y con un equipo llamado electrocardiógrafo podemos graficar esa actividad y ver si hay alteraciones en el ritmo cardíaco. Este examen es uno de los exámenes complementarios que se realizan aunado a una radiografía de tórax para evaluar a un niño y descartar alguna posible cardiopatía. El ritmo cardíaco, ¿cómo se origina? Generalmente la frecuencia cardíaca del corazón está dada por el nodo sinusal. El nodo sinusal es el que da los impulsos iniciales y que los propaga a través del nodo auriculoventricular para dirigirse por el ADX hacia los dos ventrículos, tanto por la rama derecha como por la rama izquierda, llegando hacia los ventrículos distales con las fibras de Purkinje. En este esquema vemos parecido como el nodo sinusal envía sus señales hacia el nodo auriculoventricular, de ahí a las ADX, y que se divide en dos, uno para el ventrículo derecho, que es la rama derecha, y el otro para el ventrículo izquierdo, que es la rama izquierda. Estas fibrillas que ven al final son las fibras de Purkinje. En este esquema se ha graficado cómo va el impulso recorriendo la actividad en el corazón. Parte del nodo sinusal, de ahí se extiende a toda la aurícula, porque eso origina la contracción de las aurículas. Luego se extiende por el ADX hacia ambos ventrículos, ocasionando la contracción ventricular. Aquí, como ven ustedes, ven graficado la representación de un electrocardiograma y la actividad del corazón. Vemos que acá la onda P, que está pintado de amarillo, señala la contracción auricular. Conforme el haz de conducción avanza, vemos que cuando llega al complejo QRS, vemos que aquí existe la contracción ventricular. Entonces, con este gráfico sencillamente podemos especificar que la onda P representa la contracción de las aurículas y el complejo QRS representa la contracción de ambos ventrículos. Esto es lo mismo, vemos la onda P, el complejo QRS y la onda T. Eso es lo normal que ocurre en todo ciclo cardíaco de una persona. En cuanto a aquí al costado vemos unos gráficos de diferentes electrocardiogramas con diferentes casos. Por ejemplo, acá vemos un trazado de un electrocardiograma en ritmo sinusal, porque tiene onda P delante del QRS. Acá vemos que también hay un trazado, pero con una frecuencia acelerada, ¿no? Posiblemente una taquicardia sinusal. Aquí vemos lo mismo, también complejos QRS precedidos de una onda P, que es normal, pero con frecuencia más lenta, entonces una bradicardia sinusal. Y acá un ritmo en que hay una irregularidad por este latido, que es un latido que es de complejo QRS delgado, al igual que los otros latidos que son normales, y por lo que asumimos que sea una contracción prematura auricular. Acá vemos un ejemplo de cómo se ha activado la conducción eléctrica del corazón en un ritmo sinusal normal. Vemos que la activación parte del nodo sinoauricular, nodo auriculoventricular, y acá las de His extendiéndose a las dos ramas, derecha e izquierda. Vemos que, ¿cómo decimos que es un ritmo sinusal normal? ¿Por qué? Porque delante de cada complejo QRS hay la presencia de una P, de onda P. Eso es la secuencia lógica. Onda P, QRS. Onda P, QRS, que significa contracción auricular y después seguida de contracción ventricular. Otro punto importante es el intervalo. Realmente acá dice intervalo RR regular. ¿Qué significa? Que los latidos tienen un ritmo regular constante. Y por lo que se verifica en que el intervalo entre R y R es idéntico. Entonces ese es catalogado como un ritmo sinusal. ¿Qué pasa en una alteración de, por ejemplo, de una fibrilación auricular?
Vemos aquí que en lugar de partir de la activación del nodo sinusal, todo se vuelve un caos dentro de la aurícula. Hay múltiples focos que mandan sus impulsos hacia el nodo auriculoventricular, pero solamente uno de esos impulsos logra llegar. No se sabe cuál, por eso el ritmo es irregular. Algunos se acelera, otros se lentece, otros se acelera y así, totalmente irregular. Por ejemplo, intervalo RR irregular. Esa es una característica fundamental de un caso de fibrilación auricular. Y otra cosa importante, ustedes acá en el primer dibujo ven que hay onda P, que eso es un requisito indispensable para decir que es un ritmo sinusal normal. En cambio acá, en este otro gráfico, no vemos ninguna onda P, pero sí vemos múltiples onditas pequeñas, chiquitas, pequeñas, que no se llaman onda P, se llaman onda F, F minúscula, F de fibrilación. Entonces, ¿por qué son estas múltiples contracciones? Porque cada una de estas representa una contracción de cada parte de la aurícula. Es un ritmo generalmente caótico, por lo tanto se ha perdido la regularidad. Esto generalmente se ve en cardiopatías que comprometen crecimiento de aurícula izquierda. ¿Cómo hacemos un registro de la actividad eléctrica? Para eso tenemos que tener un electrocardiógrafo. Últimamente hay modelos más sofisticados donde nos dan trazados, aparte en papel y también como un pequeño monitor donde muestran la actividad eléctrica. Para tomar el registro del electro tenemos que tener en niños tenemos que tener unos brazaletes adecuados. Comparen ustedes brazaletes de adultos que son más grandes y brazaletes de niños más pequeños. Al igual que los chupones que usamos, chupones de adultos que son grandes, pero para niños son chupones de tipo pediátrico. Estas son las posiciones en donde se toma al paciente los electrodos que son de miembros. ¿Por qué de miembros? Porque tiene que tener brazo izquierdo, brazo derecho, pie izquierdo y pie derecho. Y aparte los electrodos que se colocan en la zona precordial. Para la toma de electrocardiograma siempre en niños es un poco difícil, hay que jugar con ellos para que se calmen y estén tranquilos y hacer un buen trazado electrocardiográfico. En cuanto a los electrodos periféricos, usualmente se colocan los electrodos en las muñecas de los brazos y también en la zona del pie. Pero cuando hay por X motivo lesiones en estas zonas, se puede usar esta alternativa de colocar los electrodos en esta posición, así como también más arriba. Entonces, cualquiera de estas posiciones es recomendable. En cuanto al color, tiene que fijarse de acuerdo al equipo qué color representa para la derecha o para la izquierda. Usualmente está clasificado como el rojo para la derecha y el amarillo para la izquierda. En cuanto a la posición de los electrodos en el tórax, vemos que aquí con el color B1 señala que este chupón debe estar colocado en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal derecha y el B2 en el mismo lugar pero en el lado izquierdo. El B4 va en la línea medio clavicular y el B3 va entre el B2 y el B4, una zona intermedia. Y el B5 va en la línea axilar anterior y el B6 en la línea axilar media. Entonces, esto es importante, la colocación de los electrodos en posición adecuada para poder tener un registro verídico, ¿no? Y dar una información real del caso. Acá vemos un poquito también graficado todos los electrodos a qué corresponde B1, B2, B3, B4, B5, B6. Vemos que B1, B2 le va a representar la actividad del ventrículo derecho. ¿Por qué decimos eso? Porque el ventrículo derecho justo está ubicado aquí, detrás del esternón. Y el B5 y el B6 va a corresponder a la actividad del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo está más posterior. Y B3 y B4 es la zona de transición. Acá otro esquema parecido, donde especificamos bien claro en que el B4
corresponde a la línea media clavicular, en el quinto espacio intercostal. La otra es el B5, la línea axilar anterior, y la B6, la línea axilar media. Entonces, colocando bien los electrodos, no hay mayor problema para la lectura. Ahora, con respecto a la frecuencia cardíaca, ¿cómo vamos a medir si está bien o está mal el niño? Hay tablas, como son niños que varían de edad, entonces la frecuencia también va a variar. Mientras más pequeño sea el niño, la frecuencia va a ser mayor, y mientras más grande sea, la frecuencia va a ser menor. Entonces vemos que un recién nacido, la frecuencia promedio más o menos es de 120, 140 latidos por minuto. Conforme el niño va aumentando en edad, ya la frecuencia va a disminuir a una promedio de 100 por minuto. Cuando el niño ya es un escolar, puede ya tener 80 latidos por minuto. Y cuando es adulto, ya o se adquiere ya la etapa de adolescente, ya el promedio es de 70, 80 latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca menor de este rango se considera ya bradicardia. Y una frecuencia cardíaca mayor de este rango, ya taquicardia. Esto es una tabla donde muestran los valores de acuerdo a la edad. Acá vemos desde la primera semana de vida hasta los mayores de 16 años. Entonces vemos que la frecuencia cardíaca disminuye conforme el niño se hace mayor. El eje del QRS también se desvía a la izquierda. El intervalo PR aumenta, generalmente en los niños pequeños es 0.08, pero en niños ya más grandes pueden llegar de 0.12 a 0.20. El intervalo QRS generalmente es pequeño, 0.08 máximo, y puede llegar hasta 0.10. En cuanto a la R en B6, va aumentando conforme el niño crece. ¿Por qué? Porque después del primer mes de vida, ya el ventrículo izquierdo va a asumir su función de ser el ventrículo principal, el ventrículo izquierdo. Ya, entonces acá vemos un resumen sobre la onda P, ¿no? ¿Qué altura debe tener? Lo máximo que es menos de 2.5 milímetros de altura. ¿Cuánto debe durar? Menos de 0.10 segundos. En cuanto al complejo QRS también, debe durar menos de 0.04 segundos. Y en cuanto al intervalo QT, también hay unas fórmulas que se obtienen para hacerle un QT corregido, y en los niños tiene que ser menos de 0.44 segundos. En cuanto al segmento ST, generalmente es rectilíneo, plano, y no hay desniveles, pero en caso de que esté más elevado, de 1 milímetro, ya se puede considerar patológico. Acá una tabla casi similar a la anterior, donde vemos que la R en B1, en el QRS de complejo, en B1 es más alta en niños neonatos. En cambio, en niños mayores, la S es menor, es mayor. O sea, cuando el niño es pequeño, el QRS en la derivación B1, la R es mayor. Pero cuando el niño es más grande, la R en B6, que es la derivación izquierda, se hace mayor, porque va a ser el ventrículo dominante. En cuanto al trazado del electro, tenemos que ver qué onda es cada una, ¿no? La onda P, el segmento PR, acá el complejo QRS, el punto J, el segmento ST, la onda T y la onda U. Eso debe tener todo ritmo cardíaco, siempre un complejo. El intervalo RR, entre que da la frecuencia cardíaca. Como ven ustedes acá, este gráfico se realiza sobre un papel milimetrado. Un milimetrado que tiene cada cuadradito en horizontal vale 0.04 segundos y en vertical 0.1 milímetros. Acá vemos el intervalo, ¿ves? Cada cuadradito pequeñito, 0.04, un cuadrado grande que abarca 5 cuadraditos, 0.2 segundos, al igual que en la altura, 0.1 milivoltio,
y cuando son 10 es 1 milivoltio. Generalmente para tomar un electrocardiograma tiene que tener el voltaje de 1 milivoltio, o sea, 10 cuadraditos pequeños. Acá nos grafica la onda U, que es a veces bien poco notoria, generalmente usualmente no se le ve. En casos en que el paciente tiene bradicardia, como este caso, se puede aparecer y ser visible. Y también algunos casos patológicos con cambios electrolíticos. En cuanto al eje del corazón, siempre tenemos que tomar un eje cardíaco para saber cuál es el que está teniendo el paciente. El rango normal de un electrocardiograma va a oscilar entre 0 grados y más 90 grados. Este es el cuadrante normal, pero hay desviaciones para la derecha que van de más 90 a 180 grados y desviaciones a la izquierda que van de 0 a menos 60 grados. Los ejes cardíacos que se ubican en esta zona, en este cuadrante superior, son patológicos, generalmente se corresponden a cardiopatías complejas. Como vemos en este esquema que es práctico, vemos todas las denominaciones de las derivaciones, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Vemos los grados que corresponde a cada uno. Va de 0 grados hasta 180 grados en positivo abajo y arriba en negativo. Entonces, ¿cómo se obtiene el eje? Finalmente tenemos acá nuestro mapa de los grados. Entonces ubicamos las derivaciones de miembros, que son de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Entonces, teniendo estos registros, nosotros podemos calcular cuál es el eje cardíaco del paciente. Entonces ubicamos generalmente el QRS más pequeño que haya entre todos estos. Entonces en esta vista vemos que el más pequeñito es este complejo que está en ABL. ABL es este. Entonces buscamos su perpendicular de ABL. ABL perpendicular de 2. 60 grados. Entonces su eje está aquí. Y vemos que en D2 el complejo QRS es el más grande que hay entre todos estos. Entonces el eje cardíaco de esta persona se encuentra en más 60 grados, que es un eje normal. Y aquí es un gráfico para mostrarles la diferencia que hay entre un electrocardiograma en un neonato y un electrocardiograma en una persona ya adulta. En el neonato recién nacido, generalmente las fuerzas dominantes son las del ventrículo derecho. Por lo tanto, vemos que las fuerzas derechas son más poderosas. Vemos una S profunda que representa el ventrículo derecho en D1. Y a diferencia del adulto, que ya el ventrículo izquierdo es el sistémico, el más importante, y por eso vemos una R alta en D1, ¿no? Que señala la fuerza del ventrículo izquierdo. En un neonato, ver este electro con el eje desviado a la derecha es totalmente normal. Si en un neonato vemos que un electro como este que está a la izquierda es totalmente anormal. Generalmente si en un neonato vemos un electro desviado a la izquierda como está aquí arriba, entonces nosotros sospechamos de una cardiopatía congénita, que es la atresia tricuspidia. Es la cardiopatía que con solo ver el electro, un neonato, y vemos que el eje está a la izquierda, decimos que es una atresia tricuspidia. Este otro gráfico también que muestra un electro normal neonato, donde están las fuerzas derechas dominantes, vean unas heces profundas, y acá en B1 unas R's altas, y heces casi ni vemos. Entonces, pero esto es transitorio. Conforme el niño pase la etapa neonatal, ya tenga 1 mes o 2 meses, este eje derecho va virando hacia la izquierda y se va normalizando, al igual que las fuerzas derechas van disminuyendo y las izquierdas van aumentando. Al final resulta en esto, un electrocardiograma normal. Entonces, ¿cómo consideramos el electrocardiograma normal? Que tenga onda P, requisito indispensable, que los complejos sean delgados, ¿no? Seguidos de la onda P, que tengan una altura determinada,
que haya progresión de las R's aquí en B1. B1 vemos R pequeñas con S profundas. Avanzamos a B2, B3, B4, las R se hacen más grandes, B5 más grandes, B6 más grandes. Entonces vemos que aquí esto representa al ventrículo izquierdo, estas R's. Y que de derecho ya no tenemos mucha representación. Este es un trazado de dos largos donde se realiza siempre para descartar alguna arritmia presente. En este caso vemos que no hay ninguna arritmia, que todo está parejo, es un ritmo regular. Ahora, acá hay una síntesis para saber si un electro es normal, ¿no? Así a grosso modo. Por ejemplo, en cuanto a la frecuencia cardíaca, se considera en promedio de 60 y 100 latidos por minuto. Si tiene menos se llama bradicardia y si tiene más se llama taquicardia. El ritmo cardíaco. Siempre se dice que tiene que tener un ritmo sinusal. Y para eso tiene que buscarse la onda P. Siempre buscarse la onda P. En cuanto al intervalo PR, también se mide de aquí a acá, de donde comienza la P hasta donde va a comenzar la onda Q. Usualmente no debe medir más de 0.12 en niños pequeños. En cuanto al complejo QRS, un complejo QRS normal es delgado. No debe sobrepasar los 0.08 segundos. Y cuanto a la onda T, generalmente es positiva en todas las derivaciones, excepto en la onda ABR, donde todo es negativo. Acá, por ejemplo, vemos ABR, ABR, aquí, en esta zona, este sector es ABR, y vemos que todo es negativo. La onda P, el complejo QRS y la onda T. Eso es lo normal que puede suceder. En cuanto a la frecuencia cardíaca, ¿cómo sabemos qué frecuencia cardíaca tiene el paciente? Acá hay varios métodos. Por ejemplo, este método que es el más simple, donde ubicamos un complejo QRS que caiga en la línea marcada, esta línea bien definida. Tomamos este punto de referencia y ubicamos el siguiente complejo QRS, donde cae. Entonces, si en este ejemplo, por ejemplo, cayó aquí, entonces cada línea gruesa que vemos aquí tiene un valor. Si el complejo QRS hubiera caído en esta línea de aquí, entonces su frecuencia cardíaca de esa persona sería de 300 latidos por minuto. Si este complejo QRS hubiera caído aquí, en esta segunda línea, entonces su frecuencia cardíaca sería 150. En la siguiente, 100 latidos por minuto. Aquí, 75. Aquí, 60, 50. Eso es a grosso modo. Hay otro método en que también se usa el valor de 1500 dividido entre el número de cuadraditos que hay en esta zona. Por ejemplo, dividir 1500 entre, acá sería 20. 1500 entre 20 cuadraditos sería 75. Entonces, 75 por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca. Es importante vigilar los electrodos, ¿no? Que corresponda el rojo para el brazo derecho, el amarillo para el brazo izquierdo, porque cuando se intercambia, por ejemplo, si ponen este electrodo en el lado derecho y esto en el lado izquierdo, va a haber cambios electrocardiográficos que van a llevar a un error. Acá vemos también que hay el QT, tenemos que evaluar también el QT para ver si hay alguna anormalidad que vamos a ver más adelante. En cuanto a ritmos que se consideran normales porque son fisiológicos y que se ve bastante en la etapa infantil, es la arritmia respiratoria, que el médico cuando escucha a un niño y lo puede notar claramente, escucha y nota una arritmia. Entonces tiene que observar también el modo de respirar del niño, cómo está, si aguanta la respiración o respira muy rápido, porque eso va a interferir con el ritmo cardíaco. Por ejemplo, vemos aquí en este gráfico bien explícito que en la inspiración aumenta la frecuencia cardíaca. En el momento de inspiración, entonces vemos que los complejos se acortan.
se acercan más. Y la inspiración disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque los complejos QRS se alejan uno del otro. Y así, el niño vuelve a inspirar, se acortan. El niño expira, se alargan. Eso es fisiológico. Lo importante, como le digo, la base de todo es que tenga onda P. Vemos que aquí hay onda P seguida de QRS y también aquí hay onda P seguida de QRS. O sea que para nosotros lo consideramos normal y no necesita ninguna medicación. En cuanto a este punto de la repolarización precoz, que a veces también se suele ver en adolescentes, vemos que hay un ST elevado, pero es cóncavo, ¿no? Cóncavo, si no es convexo, si no es cóncavo, con una T elevada. Esto también se ve más en frecuencia cardíaca bajas. Generalmente se ve en deportistas, niños deportistas y adolescentes. Y tampoco se considera normal. En cuanto a los hallazgos normales del electrocardiograma, bueno, hay una tabla para ver el voltaje, ¿no? De acuerdo al voltaje, para saber si hay hipertrofias o no. A mayor voltaje señala hipertrofia. Si hay bloqueo de rama derecha, si hay elevación de la ST, si hay bradicardia o arritmia sinusal, ¿no? Y si hay bloqueos. En cuanto a los hallazgos limítrofes, desviación del eje a la izquierda, crecimiento auricular izquierdo, desviación del eje a la derecha, puede ocurrir cualquiera de estas alteraciones, o bloqueo completo de rama derecha. Y los hallazgos anormales 100% son estos: inversión de la onda T, o sea, onda T negativas, depresión del segmento ST, bloqueo completo de rama derecha o de rama izquierda también, un complejo QRS que dure más de 140 milisegundos, taquiarritmias auriculares, taquiarritmias ventriculares y bloqueo B de tercer grado, ¿no? Todos estos ya necesitan ser evaluados y algún tratamiento. El electrocardiograma nos sirve para muchas cosas, también para demostrar la alteración de los electrolitos. En este caso, el potasio es el más que da mayores señales de alteraciones. Vemos acá un trazado normal. Acá vemos cuando ya aparecen las T picudas. Vean, comparen con esta T. Acá se elevan la T, entonces T acuminadas por hipercalemia. Cuando el valor de la hipercalemia es mayor de 8 a 9 miliequivalentes por litro, entonces ya ocurre más ensanchamiento del QT, con ampliación del QRS y también elevación de la onda T. Y cuando es mayor de 10 ya es algo muy peligroso, grave, donde ya no existe un complejo QRS, ya se deforma totalmente y el paciente puede tener paro cardíaco. En cuanto a la hipocalemia, también vemos aquí el QT, vemos en normal aquí, en valor normal de 3.5 a 5 miliquevalentes por litro, pero acá en la B ya hay menos valor, 3 miliequivalentes, entonces ya aparece la T, la onda U. Conforme va disminuyendo más el nivel de potasio sérico, noten que la U va creciendo, ¿no? Entonces, el electro también nos sirve para eso. En cuanto a bloqueo de rama derecha, como hemos dicho que la actividad del corazón se inicia en el nodo sinusal, después el nodo ventricular. Entonces, continúa por aquí hacia la rama derecha y hacia la rama izquierda. Y aquí vemos que si ocurre un bloqueo aquí en la rama derecha, vemos aquí un corte, vemos que va a ocurrir una alteración electrocardiográfica. ¿Y cuál es la alteración en el bloqueo completo de rama derecha? Vemos aquí que en B1, que hemos dicho de antes que B1 y B2 representan la actividad del lado derecho. Vemos que aquí hay una R', un complejo ancho, que dura más de 3 cuadraditos. Entonces es un bloqueo completo de rama derecha. Y en la parte de B5 y B6 vemos que las S que representan a la R de aquí
están ensanchadas y melladas. Entonces, la imagen en espejo de esto. Entonces, ¿en qué casos ocurre? Porque esto ya es un caso patológico. Bloqueo completo de rama derecha no es considerado normal. ¿Qué ocurre? Como hemos fijado en esta figurita que hemos hecho una sección acá en el haz que corresponde a la rama derecha del haz de His. Esto ocurre ¿por qué? Generalmente secundario a una cirugía. A una cirugía de, por ejemplo, tetrarquía de Fallot, donde el cirujano tiene que seccionar el ventrículo derecho para poner un parche y ampliar el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, indudablemente va a ocurrir un bloqueo de rama derecha. Ha seccionado el haz y entonces el paciente presenta esa imagen en el electro posterior postquirúrgico, ¿no? Eso es un hallazgo normal y esperado. Y por esa razón misma es que el cirujano, cuando tenemos alguna patología que ameritaría entrar por el ventrículo izquierdo, generalmente lo retarda. ¿Por qué? Porque si secciona un haz del lado de la rama izquierda, va a ocurrir un bloqueo de la rama izquierda. Y ya saben que ustedes el ventrículo izquierdo es el más importante, el sistémico. Entonces hay que procurar no dañar este ventrículo. En cuanto a un resumen de todas las anomalías que uno puede detectar con un electrocardiograma, están la arritmia sinusal, que ya no hemos presentado, que es de tipo respiratorio, inspiración, expiración, el marcapaso auricular migratorio, donde el complejo es irregular, pero está dado porque las ondas P están presentes, pero como observan aquí, las ondas P son de diferente morfología, unas son positivas, unas negativas, unas más pequeñitas, unas más altas, totalmente diferentes, pero siguen siendo onda P. En cuanto a otras arritmias, son las extrasístoles supraventriculares. ¿Por qué le decimos supraventriculares? Porque el complejo QRS es idéntico al otro complejo normal. Vean este complejo normal, onda P, complejo QRS, onda T. Ven acá, no hay onda P, pero sí está el complejo QRS normal y la onda T. Entonces, si es un complejo idéntico al normal, delgado, fino, entonces es una de origen supraventricular. En cuanto a bloqueos, acá vemos el bloqueo de primer grado, que se caracteriza porque el intervalo PR es largo. Vean, esta P está muy separada del complejo QRS, ¿no? Eso lo llamamos de primer grado, que no tiene mayor importancia y se ve más que todo en pacientes que usan digoxina, ¿no? Un complejo PR largo. Este es un bloqueo AB de segundo grado. Un bloqueo AB de segundo grado en que vemos la onda P, que está en forma irregular y no coordinada con el QRS. Y este es el síndrome de repolarización precoz que le hemos señalado antes, donde hay una elevación del ST, pero con imagen cóncava. Que es considerado normal, no se considera patología. Entonces acá vemos un caso de taquicardia sinusal. Usualmente la taquicardia sinusal, vemos acá, lo único, todo es normal excepto la frecuencia cardíaca, ¿no? Acá vemos que la frecuencia cardíaca está más o menos 160 por minuto, pero todos los complejos están precedidos de una onda P. Entonces, por esa razón, no hacemos nada. ¿En qué casos nos conllevaría a la presencia de una taquicardia sinusal? Generalmente pacientes que tienen dolor, o tienen fiebre, o están deshidratados. Cualquier alteración del organismo puede conllevar a una taquicardia sinusal y por lo tanto esta síntoma no requiere ningún tratamiento de la taquicardia, sino tratamiento de la enfermedad de fondo. Si tiene fiebre, bueno, tienen que bajarle la fiebre. Si está deshidratado, corregir la deshidratación. Y si tiene una enfermedad de fondo, corregir la enfermedad de fondo. Pero en sí esta taquicardia no amerita corregirse. Esta es la otra taquicardia auricular paroxística. Se origina a nivel de las aurículas. Tiene una frecuencia de 150 a 250 latidos por minuto. Entonces vemos que acá vemos que en este caso, en este sector, los complejos eran normales, onda P, QRS, onda P, QRS. Pero aquí
vemos que la onda P es cambiante, tiene otra morfología, ¿no? Vean esta P, es diferente de esta P. Entonces, otro foco. En la aurícula misma cualquier punto de la aurícula puede mandar su foco de activación. En cuanto a esto, taquicardia auricular multifocal, onda P varía de forma, ¿no? Vemos acá onda P diferentes, una P más cercana, otra más lejana, totalmente diferente. Y acá en la aurícula vemos que pueden tener diferentes focos de origen, de activación. La frecuencia auricular excede de 100 latidos por minuto y el ritmo ventricular es irregular. En cuanto a la fibrilación auricular, aquí vemos un ritmo sinusal normal con la presencia de onda P, QRS, totalmente normal. Y acá vemos en la fibrilación auricular cómo se ha perdido la presencia de la onda P, ya no existe, solamente son múltiples contracciones caóticas e irregulares que conllevan a una contracción ventricular totalmente irregular. No hay ninguna secuencia lógica. En cuanto al flúter auricular también es generalmente se presentan con frecuencia de 150 a 350 latidos por minuto. Su foco está a nivel auricular también, pero tiene un ritmo un poco más regular que la fibrilación. Y vemos estas ondas F, que nosotros decimos ondas F mayúscula. Entonces son como ondas de serrucho. Todas son así, parejitas. Entonces también por anomalías a nivel de las aurículas. Cualquier condición que cause crecimiento de aurícula derecha o aurícula izquierda puede condicionar esta arritmia. En cuanto a la taquicardia supraventricular, como hemos dicho, esto origina a nivel de encima del ventrículo. Supraventricular es encima del ventrículo, o sea, aurículas. ¿Por qué le decimos supraventricular? Porque, bueno, acá no se identifica ninguna onda P. No hay ninguna onda P. El complejo QRS es delgado. Entonces, por tener el complejo delgado, ya va dentro del grupo de las supraventriculares. Acá un trazado de misma taquicardia supraventricular, donde vemos que no identificamos en ninguna derivación ninguna onda P. Esta frecuencia más o menos está más de como cerca de 200 latidos por minuto. Esto sí amerita tratamiento porque no es normal. Entonces el tratamiento se da en emergencia y tiene que ser resuelto antes de los 3 días porque si no ocurre falla cardíaca. Acá vemos una síntesis de algunas arritmias. Acá taquicardia supraventricular, acá un bloqueo AB, acá estas sístoles ventriculares con complejos QRS ancho y diferentes del ritmo normal. Acá un Wolff-Parkinson-White y acá un síndrome de QT largo. Acá para ver mejor, con más detalle, he puesto dos comparaciones, ¿no? Acá la trasístole ventricular, vean ustedes cómo se diferencia de la supra. Acá vemos ritmo de base normal, esto de aquí normal. Nosotros nos enfocaremos donde está señalando la flecha. Entonces, en este complejo ven ustedes que hay un complejo que es totalmente diferente a este, que es normal. Es un complejo ancho, alto, con un ST deprimido, ¿no? Entonces, este es una extrasístole ventricular. En cambio, acá vemos que es un complejo delgado, similar a este. Por lo tanto, es una extrasístole supraventricular. Generalmente estas son benignas y generalmente se está descrito que la mayoría de personas normales pueden tener estas sístoles supraventriculares y que no ameritan tratamiento si es en forma aislada como en este caso. Solamente prevención, evitar estímulos como el café, bebidas gaseosas, ¿no? Alcohol, cualquier cosa que pueda excitar esta conducción. En cuanto a los bloqueos, el más importante y el más peligroso que sí amerita tratamiento es el bloqueo AB completo o de tercer grado. Donde ven ustedes aquí
Buscando la onda P, vemos que hay onda P. La onda P existe. Pero ¿qué pasa con el QRS? La onda P está sola, pero no le sigue ningún complejo QRS, no hay latido aquí. Porque los latidos efectivos que uno oculta son los latidos del ventrículo. ¿Ven? Solamente esto. Y ven por esta frecuencia cuán bajo está la frecuencia cardíaca de este paciente. Estos pacientes pueden hacer síncope. Entonces, síndrome de estocadas, ¿no? Pérdida de conciencia. Entonces, esta es una indicación urgente de colocación de marcapaso definitivo para regular el ritmo de la persona. En cuanto al síndrome de Wolff-Parkinson-White, es otra arritmia que lo podemos identificar con un simple trazado electrocardiográfico. Vean acá cómo está, ¿por qué se caracteriza? Porque es un PR corto, ¿ven? Y un QRS ancho. Pero aparte del QRS ancho tiene un detalle que ese QRS tiene una muesca que se llama onda delta en la parte ascendente de la R. Entonces, eso es un indicador de un Wolff-Parkinson-White. Vean ustedes, PR corto, bien cortito, apenas termina la P, comienza el complejo QRS con una muesca. Entonces, eso es clásico de un Wolff-Parkinson-White. Ahora, ¿por qué es importante identificarlo? Porque estos pacientes pueden tener alguna taquicardia en su vida. O puede ser que nunca en su vida hagan ninguna taquicardia también. Uno nunca sabe. Pero es bueno tener la precaución para evitar los riesgos. En cuanto al síndrome de QT largo, que es algo congénito también, que es bueno identificarlo. ¿Por qué? Porque puede llevar a muerte súbita. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Acá ven un trazado normal donde hay intervalo QT normal, ¿ven? Acá está QT corregido por 440 milisegundos, pero ¿qué pasa en el QT largo? En el QT largo, el QT es más largo de lo normal, más de 440, acá es 630. Y miren ustedes, comparen cómo está la T y acá cómo está el intervalo QT, está larguísimo. Entonces acá ven, este es el normal y acá está el QT largo. Entonces es importante determinar. Con un simple trazado electrocardiográfico podemos ver tantas cosas. Podemos decir a la familia, no se preocupe, está normal, esto es algo fisiológico. O podemos decirle, esto es peligroso, hay que actuar de inmediato, no podemos esperar nada, necesita tratamiento urgente, ¿no? Entonces es un examen muy básico, simple, fácil de realizar, barato y asequible en todo lugar. Entonces yo recomiendo que todo niño, sería bueno que en el momento de nacer incluso puedan tener todo su electrocardiograma. Nomás es módico, asequible, no veo así, al igual que una simple radiografía de tórax, que también es disponible en todas partes y es barata realmente para hacer un descarte a tiempo y no esperar que llegue el paciente en malas condiciones y uno tiene que hacer mucho trabajo y a veces no se puede recuperar. Hemos tenido acá en el hospital casos así en que han venido en muerte, realmente en paro cardíaco el niño. Lo bueno que se ha logrado identificar, de acuerdo a las maniobras de resucitación que se ha logrado salvar al niño, al final se recuperó. Pero no es bueno correr riesgos, ¿no? Correr riesgos de vida o muerte. Mejor hacerle un simple electro, y el electro se puede hacer desde recién nacido y hasta adultos, ¿no? Toda la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Guaringa, especialista en cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño, por esta excelente e importante telecapacitación. Agradecemos a todos los participantes. Si tienen alguna pregunta o consulta, pueden enviarla en estos momentos a través del chat para que sea absuelta por la doctora Guaringa Bejarano. Doctora Guaringa, una pregunta. Nos han preguntado qué diferencias debemos tener o qué consideraciones deberíamos tener a la hora de registrar o tomar un electrocardiograma en los niños para que salga bien tomado y no podamos tener errores en la lectura. Si tomar un electro a un niño de verdad es bastante difícil.
Generalmente hay que, por ejemplo, si son lactantes pequeños, hay que proporcionarles un chupón para que estén calmados, hacerles jugar, escuchar música, ¿no? Y colocarle lo más rápido que se pueda porque los niños tienen poca paciencia, ¿no? Entonces hay que ser rápidos. Felizmente que ahora disponemos de máquinas rápidas que toman automáticamente y lo hacen en un minuto, todo el trazado. Entonces, generalmente no es tan difícil. Y acá en el hospital al menos tenemos personal entrenado que es súper experto y que lo hace rapidísimo. En algunos pacientes, yo entiendo que hay algunos pacientes que no colaboran, porque tienen déficits neurológicos, ¿no? Y no entienden. Entonces, en esos pacientes que no se puede calmar, ameritaría una sedación. Una sedación, al igual que se hace para un estudio ecocardiográfico, para que sea bueno el trazado, porque de nada sirve un electro todo movido y no ayuda en nada, ¿no? Entonces todo tiene que ser bien hecho. Y como recomendaba, los electrodos tienen que tomarse bien, como ven en este gráfico. Una vez hubo acá un médico que se sintió mal, ¿no? Acá en el hospital, y entonces corrieron a tomar su electrocardiograma, pero con el apuro le pusieron los electrodos al revés. Entonces salieron todas las ondas invertidas, el QRS, pensaban que tenía un infarto. Entonces, ven todo lo que conlleva, ¿no? Por eso es importante verificar con calma la posición, ¿no? Donde deben estar los electrodos de acuerdo a los colores, porque no es por gusto, todo tiene un porqué. Rojo a la derecha, pero hay que fijarse siempre en las máquinas, porque algunas máquinas cambian los colores, ¿no? Algunas compañías que fabrican esto, entonces hay que verificar siempre en cada equipo qué color le corresponde. Importantísimo, doctora, muy importante, muchísimas gracias. También nos han preguntado en qué condiciones llega un paciente a un establecimiento de salud o llega a emergencia, debemos nosotros, los profesionales de la salud, indicar un electrocardiograma a un niño. Generalmente los niños, bueno, que si se encuentra grave el paciente, generalmente en emergencia acá nosotros tenemos un monitor gráfico donde nos grafica el electrocardiograma. Entonces lo vemos instantáneamente. Aparte, ese monitor tiene su registro de electrocardiograma. Entonces, si un niño ya tiene taquicardias, porque con solamente ocultar ya vemos que no se pueden ni contar los latidos, ¿no? Con el estetoscopio, entonces amerita de una vez pasarlo al trauma shock y monitorearlo. Una vez que se ha detectado que taquicardias, generalmente, si, como hemos visto en el gráfico, tenemos que, como regla general, buscar la onda P, siempre. Un electrocardiograma, ¿dónde está la onda P? No ubicamos onda P, vemos QRS y frecuencia alta, entonces ya catalogamos taquicardia supraventricular, porque es la más frecuente que hay. Entonces ya tratamiento inmediato, ¿no? Puede ser maniobras vagales, ¿no? Masaje seno-carotidio, toallita húmeda fría en la cara, y si no responde a eso, pues ya drogas, ¿no? Drogas como la adenosina, que la aplican instantáneamente, aunque yo particularmente no he usado mucha adenosina, ¿no? Más he usado amiodarona, ¿no? Amiodarona endovenoso, y con eso hemos tenido resultados favorables. Yo recuerdo una vez que llamaron de otro hospital, del Hospital San José, por un niño con taquicardia, ¿no? Asustados en emergencia, y felizmente sus colegas hicieron las maniobras esas del agua helada, ¿no? En la cara, y después llamaron diciendo que ya la había revertido. O sea, son maniobras que usualmente no usamos ya ahora, ¿no? Usamos más medicinas ahora, pero en los tiempos antiguos se usaba más ese manejo. Muchísimas gracias, doctora, muy, muy importante. Doctora, ¿se recomendaría en la edad pediátrica realizarle que todo niño, parte de su historia clínica, tuviese un electrocardiograma o como screening realizar un electrocardiograma en la edad pediátrica? Sí, yo creo que es muy importante. Como le decía, no es costoso. Acá, ¿cuánto valdrá? 20 soles nomás. Por 20 soles ya puedes vivir en paz, ¿no? Respirar tranquilo porque tu hijo ya está bien, está seguro, ¿no? Entonces, es importante, no, porque como hemos visto, ayuda un montón. Es un simple papel donde grafica la actividad eléctrica, pero con esa información que nos da un montón de información.
nos puede dar tranquilidad, porque si identificamos una arritmia sinusal de tipo respiratorio, decimos, tranquilo, no hay problema, eso es algo fisiológico, conforme el niño crece, madure, va a desaparecer, ¿no? O si identificamos un QT largo, señora, urgente, ¿no? Porque esto puede ocurrir muerte súbita. Identificar también la familia, porque a veces es tendencia hereditaria, ¿no? Investigar si el papá o el hermano, un primo ha tenido paro y ha muerto por paro cardíaco por ahí, ¿no? Entonces hay que sospechar eso. Y de preferencia, un electro, no pierde nada con tomarse un electro, gana mucho más bien. Importantísimo, doctora, muchísimas gracias. Bien, doctor Luján, si tiene alguna participación, algunas preguntas para la doctora Guaringa, adelante, doctor. Doctora, cuando yo veo un electrocardiograma o un pediatra general, ¿qué es lo que tengo que ver en el electrocardiograma de entrada para darme un diagnóstico rápido? Claro, lo importante es que tenga que ver el complejo, como le he dicho, el complejo QRS, identificar a qué se llama onda P, cuál es el complejo QRS y la onda T. Eso todo médico, sea pediatra, sea internista, o sea oftalmólogo, o sea endocrinólogo, debe saber, ¿no? Porque eso es importante para la vida. Entonces, de los tres, bueno, entonces si vemos un electro, lo primero que debes hacer es buscar la onda P. Porque la onda P, si tiene presencia de onda P, ya un poco más de tranquilidad, ¿no? Un poco más y lo segundo, que la onda P le sigue el QRS. Eso es importante. Siempre la onda P seguida de su QRS, como una parejita, ¿no? Porque la aurícula se contrae y después se contrae el ventrículo. La aurícula se contrae y se contrae el ventrículo. Ese es el ritmo normal, como un reloj, ¿no? Eso es lo básico. Ya después otros detallitos, si hay bloqueo de ramas, si la R está mellada. Y otro importante es la frecuencia cardíaca, que ya le hemos dicho cuál es la clave para sacar la frecuencia cardíaca, ¿no? Dividir 1500 entre el número de cuadraditos pequeñitos y sale el número de la frecuencia cardíaca. Y valorar esa frecuencia cardíaca de acuerdo a la edad del niño, porque como son niños, hay diferentes edades en los niños. Entonces, de acuerdo a la tabla, como ven acá, entonces ya se identifica si es normal o anormal. Generalmente, nosotros vemos radicar en deportistas, niños deportistas o en niños que viven en altura. Eso vemos bastante. Y también lo que estamos viendo últimamente es que bastantes niños que se dedican al deporte, ahora que se están dedicando bastante al fútbol, vienen a su chequeo para hacer una evaluación del corazón y ver si están aptos o no aptos para seguir jugando. Porque tengan en cuenta que hay una entidad que se llama la cardiomiopatía. La cardiomiopatía puede ser dilatada o hipertrófica. Generalmente es una cardiopatía engañosa porque no da, a la auscultación no se escucha ningún soplo. Entonces un médico puede auscultar y el paciente no tiene ningún soplo y puede catalogarlo como normal. Entonces, para esos casos, lo único para descartar esa patología sería un ecocardiograma. ¿No? Y han visto deportistas que han fallecido por la presencia de una cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, eso es importante, ¿ya? En todo niño que hace deporte, incluso los niños que van al colegio, los escolares, que hacen educación física, por esa razón. Gracias. Importantísimo. Sí, muchísimas gracias, doctor. Importantísimo lo que nos ha comentado. Bien, con respecto a lo que nos ha mencionado últimamente de cardiopatías que pueden ser quizá también hereditarias. Entonces, en el examen físico también se importa en la historia clínica, la anamnesis, si un familiar ha padecido de cardiopatía, por ejemplo, hipertrófica, algún tipo de cardiopatía o problema cardíaco, tenerlo en cuenta por parte de nosotros, el personal de la salud, para poder entonces seguir investigando, ¿verdad, doctora? Sí, muy bien. Sí, eso sí. Eso es importante porque a veces identificamos un niño con una cardiomiopatía hipertrófica y sucede que los dos hermanitos anteriores han muerto del corazón por lo mismo. Y hay otro niño que viene en camino y hay que hacer el estudio, generalmente de tipo familiar.
Excelente, doctora, muchísimas gracias. ¿Algunas recomendaciones finales, principalmente dirigidas al primer nivel de atención sobre este tema tan importante, doctora? Ya, entonces lo importante es que todo niño, primero registrar la frecuencia cardíaca, eso es parte de los signos vitales, eso es lo básico que puede hacer cualquier médico. Registrar su frecuencia, entonces frecuencia cardíaca, niño tal, todo, ¿cuánto? 80 latidos por minuto, niño de 10 años, ok, normal. Vivito 140 latidos por minuto. Otra cosa importante que quería decir era que la frecuencia cardíaca normalmente baja cuando una persona duerme. Generalmente a veces se asustan, el niño está durmiendo y tiene la frecuencia de 80 por minuto, un lactante, ¿no? Un lactante. 80 por minuto y están asustados. La verdad que no, es algo fisiológico de que durante el sueño baje la frecuencia cardíaca. Como les digo, en el electro sale su onda P. Si la onda P está presente, no hay ningún problema. Entonces, yo lo recomiendo generalmente a todos los médicos. Creo que a nivel nacional hay un electrocardiograma que hay que usarlo, ¿no? Hay que usarlo y nos ayuda un montón y ayuda a prevenir las enfermedades, a identificar, a llegar a tiempo al tratamiento, ¿no? Del paciente. Al igual que una simple radiografía de tórax. Excelente, doctora. Felicitaciones y muchísimas gracias. La esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted. Gracias. Muchas gracias, doctora. Un saludo para usted, para el doctor Luján y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño Ministerio de Salud. Los esperamos pronto y a todos los participantes les agradecemos. Próximamente el Instituto Nacional de Salud del Niño colgará esta telecapacitación en su canal de YouTube, donde podrán entonces compartirla y disfrutarla nuevamente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias.